Hermano Alejandro, somos todo oídos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos. Es una bendición tenerlos con nosotros. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros aquí presentes. Gracias a Dios por este día, por estos momentos. Y acompáñenme a orar, por favor, sí. Señor Dios Todopoderoso, gracias a ti te damos la honra. Gloria, Padre, gracias, Padre Santo, por este día, por la vida, por la salud. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, por tener tu palabra, por habernos escogido a nosotros para hablar de ti, para llevar este mensaje, este bello mensaje de salvación, de potencia, de poder, Señor. Y Padre amado, también sentimos la necesidad de hablar cosas, de hablar donde tú hablas y callar donde tú callas, Señor. Y también, Señor, que nos ayudes a tener la sabiduría para saber decir las cosas y aplicarlas donde se deben de aplicar, Dios. Santo Señor, oramos por cada uno de nosotros aquí presentes y prepara nuestra mente, nuestro corazón para aprender de ti. Gracias, Señor, por estos momentos. Oramos a ti, te damos la gracia en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, hemos escogido este tema sobre la doctrina, porque se han filtrado, han habido, desde los tiempos, desde el Antiguo Testamento, surgieron muchos falsos profetas. En el tiempo de Jesús también falsos maestros, falsos profetas también. Y dentro de la iglesia también en el primer siglo hubo mucha, también sufrieron también este percance, ¿sí? Inclusive vamos a mirar algunos textos que nos dicen que tengamos mucho cuidado, porque en el tiempo van a venir gente que va a enseñar cosas que hay gente que cree en Dios, pero que enseña cosas que Dios no dice, que Dios no manda, ¿sí? Y hablando de doctrinas, hay más de 650 grupos religiosos de doctrinas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar en la expectativa nosotros de mirar qué es lo que estamos enseñando y lo que también nos vamos a enfrentar. Y más adelantico vamos a mirar cosas que nos horrorizan, ¿sí? La palabra doctrina viene de la palabra latina que es doctrinar, ¿sí? Y hay varias definiciones, pero me gustó mejor esta definición. Dice, es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Nosotros, el Señor nos vino a poner varias creencias. Nosotros únicamente creemos en quién, en un solo Dios. ¿Cuánta fe tenemos? Tenemos una sola fe. ¿Cuántos bautismos hay? Hay un solo bautismo. ¿Cuál es la doctrina de Dios para nosotros? Pues cuando hablamos de la doctrina, en los tiempos de Jesús, habían varios grupos religiosos, ¿sí? Y la cosa de esto es que ellos creen en Dios, pero enseñan lo que Dios nos ha mandado, ¿sí? Y Cristo los enfrentó. Ahora, cuando hablaba el Señor Jesús, la gente se admiraba de la doctrina que él enseñaba, ¿sí? Y también decían, pero este no habla no enseña como los escribas y los fariseos, sino que tiene autoridad y es claro en lo que dices, en lo que se expresa. Y hay muchos textos para eso. Dice que se admiraban de la doctrina, de la doctrina que él anunciaba, ¿sí? Hablando de grupos religiosos, en el tiempo de Jesús, habían dos grupos especiales que eran grandes y ellos discutían entre ellos mismos y era el tiempo como peleando unos a otros, ¿sí? Pero cuando se llegaba la ocasión para
para acusar a alguien, entre los dos grupos se unían. Eran hasta ventajosos, ¿sí? Se unían para poder atacar, ya teniendo teniendo el gruesor, teniendo el gruesor, teniendo ya los dos grupos juntos, era más difícil para no decir que estaban mal contra quien se iba. Pero Jesús se enfrenta con ellos en Mateo capítulo 22, vamos a ver un ejemplo muy conocido. Mateo capítulo 22. Ahora, estos grupos se llamaban, y todavía algunos todavía se llaman los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y creían que había algo más allá, ¿sí? Y están esperando a Jesús. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni espíritus. Inclusive ellos dicen que cuando ya una persona muere, ahí que terminó todo. Ahí terminó todo ya. Sí. Entonces discutían. Y entonces en a Jesús lo enfrentaron. Lo enfrentaron. Y lo enfrentaron los saduceos. En el capítulo 22, versículo 23 de Mateo. ¿Sí? Dice, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección no hay resurrección, y le preguntaron. Y le dicen diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casa con su mujer y levantará descendencia, y su hermano y con su hermano. Y hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no tuvo descendencia. Dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera también el segundo y el tercero, hasta que llegaron a los 7, ¿sí? Entonces respondiendo Jesús, versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y qué, y el poder de Dios. La palabra errar es no darle al blanco, es no prestar atención a lo que realmente es. Dice, erráis ignorando la escritura del poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Allá no hay eso, allá solamente es espíritu, y no vamos a tener algo físico, es espíritu. Pero nosotros vamos a ser espíritus allá y no vamos a tener necesidad de lo que siente la carne. Porque cuando nosotros morimos, dice, el cuerpo vaya a la tierra como era, Eclesiastés 12:7, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio en cuanto a nosotros. Entonces, al cielo no entra ni carne ni sangre. Entonces, versículo 31 dice, pero mira, esto es muy lindo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mire, ya los enfrenta con la realidad, con lo que dice Dios. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Qué dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. Quiero también enfatizar un poquitico en esto, un poquitico aparte. Hay una Biblia que se llama la traducción lenguaje actual. Y esta traducción, cuando llega la palabra doctrina, no dice que dice es enseñanza. Y las dos palabras son intercambiables, doctrina como enseñanza, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos más tardecito que el hermano nos va a hacer el favor de leerlo, ¿sí? Entonces vemos aquí que se admiraban de la doctrina de las enseñanzas de Jesús. Entonces, como estaban dos grupos,
así, mire el versículo 34 al 40. Sí, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Paremos ahí. Ya vino el grupo de los saduceos, ya les tapó la boca. Ahora vienen los fariseos, ¿sí? Siempre buscando ver cómo alcanzar a Jesús y cómo bregarlo a acusar en alguna cosa que no haya escrito con cuanto a la ley. Entonces Moisés dice, y mire cómo se introduce, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y expresa y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, para usted y yo hoy, ¿qué es lo que hemos de hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más requiere? ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? O sea que la intimidad nuestra con Dios es viva. La intimidad nuestra con Dios es siempre, porque después de lo que dice en la Escritura, que somos templo de Dios, que donde mora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos que creer eso. Pero nos invitan tan fervientemente a que seamos piadosos, a que seamos gente realmente que seguimos a Dios, que aunque tengamos nuestra lucha, nuestras cosas, seguimos a Dios porque Dios está con nosotros. Y también Romano nos da la garantía de que cuando dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que tener esa seguridad de que Dios está en mí, Dios está en usted. Y que arriba de Dios, como dice un dicho, arriba de Dios no vive nadie, ¿sí? Entonces, estos grupos también no dejaron de ser lo que, de expresar lo que creían, ¿sí? Ahora, en el capítulo 15 de este libro de Mateo, capítulo 15, encontramos ahí otra vez acusando a Jesús y acusando a sus discípulos. Y hermano Daniel, si tiene la Biblia ahí, la Biblia del lenguaje actual, aquí lo reprende duramente. Y voy a leer únicamente la parte cuando es la historia cuando acusan a los discípulos de no lavarse las manos. Ellos tenían muchas diferentes enseñanzas, doctrinas, y era que se tenían que lavar las manos. Y en realidad hoy en día es bueno que nos lavemos las manos por tanto de microbio que hay, pero no es un mandamiento que tiene que lavar las manos para poder comer. Ellos lo hacen como mandamiento, como algo que tenía que y no se condenaba y no se moría, ¿sí? Entonces dice el versículo, capítulo 15, verso 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿La tradición de quién? ¿De Dios o de quién? De los ancianos. Dice, ¿por qué invadían la tradición? Hasta ellos mismos se contradicen. La tradición de los ancianos, no de Dios. Nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios por sobre todas las cosas. Entonces dice, la tradición de los ancianos, ¿por qué no se lavan las manos de comer? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Ya mira, ahora, este dice el mandamiento de Dios, por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga a padre o a madre muera irreversiblemente. Ellos tenían una enseñanza que se llama la Cora, que tenían que juramentar, de que pase lo que pase, tenían que dar una cierta cantidad de dinero para el templo de ellos, ¿sí? Entonces ellos, mire cómo disfrazan el mandamiento de Dios desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 6, mire los mandamientos, los 10 mandamientos, y por eso los enfrenta aquí y les dice, ¿por qué ¿por qué Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre? Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Era una ley, ¿sí? Pero vosotros pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarle. El mandamiento es lógico y directo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos ponían una trampa ahí para poder sacar el dinero de ellos, ¿sí? Y dice Jesús, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado los mandamientos de Dios por vuestras, ¿qué? Vuestras traiciones. Y mire el regaño, mire la forma como los enfrente les dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos ¿qué? ¿De Dios o de hombres? Mandamientos de hombres. Hermano Daniel, ¿puede leer esa versión ahí, por favor? ¿O cuál? Entonces sería el versículo 9, Versículo 9 versículo 6 al 9. el 6 al 9. Ok. Dice así. Él incluye el 5. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ellos, gracias hermano, ellos cobijaban. Esto es ordenado por Dios. Y acordémonos que en aquellos tiempos los fariseos y los escribas eran la autoridad religiosa, ¿sí? Y cuando los sumos sacerdotes se adherían a esto, pues también lo apoyaban esto. Entonces, esta versión dice, enseñando doctrinas que yo nunca mandé, ¿sí? Ahora, en vez de decir la palabra doctrina, dice enseñando ¿qué? Enseñanzas que Dios nunca mandó. Bueno, mire, vimos este ejemplo allí. Ahora, quiero que vayamos a lo que dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Quiero que miremos un caso muy específico en Hechos capítulo 23. Es un caso casi como igual a lo que le pasó a Jesús. Versículos 6 a 8. ¿Lo tienen ahí? Pablo es llevado ante el concilio. Y Pablo es una historia muy bonita que nos narra aquí, y también hasta cuando ustedes la leen, nos va a hacer reír un poquito, porque tal vez ese es el único punto donde Pablo, perdone la expresión, mete las patas. No sabe y dice cosas, pues claro que se retrata, pero mire lo que ocurre.
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, lo están acusando a él que están enseñando cosas que Moisés nunca mandó, lo están acusando de ser revoltoso, le están inventando cosas para matarlo, para lincharlo. ¿Sí? Entonces Pablo mirando y va al concilio para que porque él pide que vaya al concilio, porque él es ciudadano. Ellos en su defensa dice que él es ciudadano, porque es ciudadano romano. Entonces ya le ponen más atención, porque al que era ciudadano romano, pues no podían acusarlo así porque sí. Entonces entonces Pablo mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué palabras? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. ¿Quiénes podemos decir eso? ¿Usted y yo hoy o no? ¿Qué conciencia tenemos nosotros? ¿Cómo fue el día de nosotros hoy? Porque estamos viviendo de día a día. Hoy es la última noche para mí, para ustedes. ¿Quién garantiza que vamos a amanecer vivos? Entonces, por eso nuestro caminar tiene que ser muy piadosamente, mire, él dice hasta hoy. Versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El sumo, y mire las palabras que salen de Pablo. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. él le dice una cosa buena, pero no sabe con quién está hablando. Entonces, cuando dice, él te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Uy. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo se horroriza y dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que eres sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicerás a un príncipe de tu pueblo. Ellos lo estaban acusando, lo estaban acusando, pero Pablo se defiende, pero también ahí Pablo, él no sabía que era el sumo sacerdote, pero se disculpa, sí, se disculpa. Entonces ya el versículo 6 es muy importante. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, cerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? ¿Qué era lo que querían los fariseos? En la resurrección de los muertos, sí. Pero cuando oyeron esto, los saduceos se ofendieron. Ustedes, por favor, pueden seguir la historia ahí. Se ofendieron y hubo una disputa, una pelea y querían linchar al apóstol Pablo, pero los mismos sacerdotes mandaron a llamar al ejército, lo protegieron y lo sacaron de ahí, porque lo querían era matar, la palabra, lo querían era matar y lo sacaron de ahí. A fuerza lo arrebataron. Entonces ya lo llevaron al lugar de seguridad, ¿sí? Entonces, amados, siempre ha habido estas malas enseñanzas que vienen de parte de quién. ¿De quién vienen las malas enseñanzas? ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás. Acuerde como dice el Espíritu Santo que él anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Él está esperando la oportunidad. Entonces, vemos este caso en Hechos, ¿sí? Ahora miramos un caso que le voy a pedir al hermano Daniel que lo lea en Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos capítulo 6, verso 17.
Ok, dice así en la traducción en lenguaje actual. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Y el versículo 18 y el 19. Acábalo el 19, sí, por favor. Ahora, ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes, ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Muchas gracias. Hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación. Nosotros morimos cada día. Cada día morimos nosotros, ¿qué? Al pecado. Cada día que Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos, Dios, por favor, líbrame, guíame, ayúdame, Señor. Y le damos la honra y la gloria a Él, le damos las gracias. Hay tantas cosas por qué dar gracias cuando despertamos que son infinitas. El buen sueño, donde estábamos acostados, la cobija que tenemos, el colchón que tenemos, la casa que tenemos. Eso es de Dios. El despertar, el mirar a mi esposa, el saber que está bien, que está ahí, sentir la respiración de ella. Eso, amados, es lindo, es hermoso. Y por eso nosotros tenemos que vivir es de día a día. Nosotros ya no estamos para hacer lo que nosotros queramos hacer. Lo que tenemos que hacer es ¿qué? Lo que dice vivir es ¿qué? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amados, ese compromiso es grande para con nosotros. Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. También es muy lindo para que lo leamos, ¿sí? Léelo, por favor, hermano Daniel. Okay. En la traducción en lenguaje actual dice así. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. ¿Hasta ahí? Sí, hermano, muchas gracias. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y ahí dice la palabra, dice, en contra de las enseñanzas que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es lamentable decir, y qué pesar, que dentro de nuestros propios hermanos, Satanás, ¿sabe usted y yo conocemos que Satanás emplea a nuestros propios hermanos para hacernos caer a nosotros o para hacer caer a otra persona? ¿Sabían ustedes? Le damos cabida a Satanás. Cuando yo hablo de un hermano o de una hermana, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo critico, hablo alguna palabra ociosa de contra un hermano o una hermana, tenemos que cuidar, porque Satanás está ahí, él está ahí. Entonces, amados, tenemos que mirar, por eso digo, mirar con diligencia cómo andéis, no como necios y no como sabios. ¿Qué más? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Y estos son tiempos malos, amados. Bueno, Tito capítulo 4, versículo 1 al 5. Ay, ay, ay. Me río porque el tiempo, ¿cómo huele el tiempo? El tiempo es oro. Tito capítulo 4.
No, primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Este sí es una cosa que la sentimos, que la tenemos. La voy a leer, luego el hermano Daniela le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando a espíritus engañadoras y a doctrinas de qué. ¿Doctrinas de qué? De demonios. Satanás está ahí. ¿Qué más doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar aquí hay unas palabras muy grandes. Dice la palabra que algunos apostatarán de la fe. Hermanos de la congregación que eran cristianos y dejaron de creer la verdad para seguir una cosa diferente. Es lo que quiere la palabra apostatar. Dejar de creer lo bueno para creer lo malo. Es la palabra apostatar, sí. Apostatar, ya no creo ya no en eso, ya creo en otra cosa. Y eso es lo que pasó. Y no está hablando de gente de la calle, está hablando dentro del propio cuerpo de Cristo, de nosotros mismos. ¿Y cuántos nos han salido y han salido casi pegándonos, han salido casi gritando? ¿Cuántos no han salido nuestras congregaciones a difamar contra nosotros? Pero seguimos y procuramos hacerlo mejor. ¿Y cómo van a quedar? ¿Cómo quedan ellos? ¿Quién va a ser entonces el mentiroso? ¿Nosotros o ellos? Ahora dice, ¿qué más? Por la hipocresía de mentirosos que ha tenido cauterizada. Esa palabra cauterizada es muy amplia y no tengo tiempo de explicarla, pero en pocas palabras es que cuando en los tiempos antiguos, cuando alguien se cortaba o quería cicatrizar la herida, ¿qué es lo que tenían que hacer? Con hierro caliente. Tenía que aguantarse, pero lo curaba, tal vez Elizabeth puede explicar más ese punto, sí. Entonces, pero cicatrizaba así, cauterizada, es que ya han dejado ya, han cerrado aquí el corazón de lo bueno para seguir qué, lo malo, lo terrible, el engaño, la mentira, el horror. Dice que teniendo que cauterizar la conciencia que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque el versículo 4 y 5 dice el por qué dice. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. ¿Sabían ustedes que a nosotros nos pueden dar a beber veneno y no nos va a hacer nada si oramos por ese alimento? Amados, si nosotros estamos con el Señor en mi mente, en su corazón, no la persona que nos vaya a hacer mal, no nos hace nada. Porque ¿quién está en nosotros? No es Dios el que está en nosotros. No es Dios el que nos cuida. Pero tenemos que tener esa seguridad, tener esa confianza. Bien, amados, Tito capítulo 2, verso 16. Tito 2, 16. No, solo hay 2 hasta el 15. No hay. Entonces, vamos a Hebreos. Hebreos 13, 9. Y sí quiero, hermano Daniel, que no me lo puede leer, por favor, sí. Hebreos 13, 9. ¿Del 9 al qué? Nada más, Hebreos 13, 9. Solo el 9. Por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer
y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Amén. No hagamos cosas. Paremos aquí un momentico, hagamos un paréntesis. Amados, ¿cuántas doctrinas hemos escuchado y de dónde hemos salido? Yo nací en el catolicismo. Y pues, bueno, gracias a Dios que mis padres en aquel tiempo lo que había allí era ellos pensaban que era lo mejor y nos hacían ir a la misa. A mí todavía me tocó la misa en latín. ¿A cuántos de ustedes les tocó la misa en latín, hermanos? A ver, ¿a Yo cuántos de sabía, ustedes? hermano, que usted era un poquito mayor que yo, pero no tanto. A mí me tocó todavía la misa en latín y me tocó Wow, todavía cuando el cura daba la impresionante. espalda para enseñar. Y todavía más de espalda. El- em, no a ninguno de ustedes les tocó la misa en latín. Yo no pensaba que era tan viejo como ustedes, como más tan fuerte así. Amados, ¿no les tocó la misa en latín? Pablo. ¿Ah? No. Desde el tiempo de Pablo, por ahí. No. Eso fue hasta el 58, 60, todavía era así, dirigían a misa en latín. En los años 58 a 60, todavía. Y tenían que aguantarse ahí las 2 horas. Si sabía latín bien, si no sabía, entonces escuche. Y quédese así. Yo me acuerdo que llegaban las señoras de edad, las ancianitas, porque era la comunión. Llegaban las ancianitas y entonces al subir las gradas, las escalas para entrar al edificio el edificio caían. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué se caen esta señora? Mire, mi hijo, es que no han comido. ¿Se acuerda que teníamos que dejar de un día antes si iba a comulgar, tiene que dejar de un día antes de comer alimento sólido y 6 horas antes de comer, de tomar algo? Porque iba a comulgar y iba a comulgar. No tampoco daban vino, sino que era la hostia. Entonces, una ancianita enferma y desde el otro día sin comer para poder llegar a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para participar de la hostia. No, es cosa que... Y ellos pensaban que era lo mejor, porque era lo que había. Yo les voy a decir un poquito esta historia. Mi papá, mi viejo, porque en aquellos tiempos, el único que tenía autoridad para tener una Biblia era el sacerdote. En aquellos tiempos, pregúntenle a sus abuelos o algo, que el único que tenía autoridad para tener una Biblia era el sacerdote. Y les digo tanto como eso. Y el que le encontraba una Biblia, de una Biblia, lo catalogaban loco o lo quemaban vivo porque decían que era hereje. Eran tremendos. Pero el viejo, lo que tenía una Biblia. Yo no sé cómo se la consiguió. Pero él salía, nosotros éramos de la finca, ¿sí? Él salía a un filo a leerla. Y cuando uno se acercaba donde él, la guardaba de una manata en especial que no se la dejaba ver a uno. No se la dejaba ver por el temor de que si uno de pronto decía que mi papá tiene una Biblia, lo castigaban duramente o lo mataban, porque lo que pensaban que era brujo. Porque el único que tiene autoridad para leer la Biblia era el sacerdote. Entonces, amados, pero volvamos otra vez. Dios sigue con el que quiere creer verdaderamente en él. Y Dios ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una cosa que quiero aclarar aquí es, cuando yo digo creer en Dios, es que creer, arrepentimiento, confesión de fe y ser bautizado para el perdón de los pecados. ¿Y qué más?
seguir de la mano de Dios. Para poder ser, ¿qué? Salvo. ¿Sí? Entonces, amados, hablando de nuestro tiempo hoy, los rectos para nosotros hoy. Yo apunté algunos, yo sé que hay muchos rectos, sí, pero algunos que nos perturban. Ya aquí en Estados Unidos hay estados, o si no en todos, ya hay estados que están enseñando a nuestros hijos de primero y en adelante grado, ¿sí? Están diciéndole, mire, Juan y Gloria son una pareja. Roberto y Julio son otra pareja. Rosa y Matilde son otra pareja. Ya la palabra matrimonio salió de ahí, de ese léxico. Ya no es la palabra matrimonio, pareja. ¿Sí? Porque ha sido tan sagaz Satanás que ha sacado leyes, y si nosotros vamos a protestar contra ello, nos pueden poner multa o llevarnos hasta la cárcel, porque estamos quebrando ¿qué? Que ya son protegidos por la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con nuestros nietos, con nuestros hijos que están aprendiendo esto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo vamos a enfrentar. Aquí en Houston ya hay un grupo de los señores. Tiene un nombre especial. Daniel, decímelo. ¿De cuál? ¿De los ultraconservadores? No, de los que están con hombres. Pues Del LGBT. Gracias. Hay un grupo, ya tienen su salón de reunión, y uno de ellos es uno de sus predicadores. Ahora les digo, si estas personas llegan a la congregación, gracias a Dios todavía no han llegado donde no, pero han habido ya que hay que recibirlos y atenderlos. ¿Y qué vamos a hacer? Usted no es bienvenido aquí. Claro que es bienvenido, pero vamos a compaginar con él. En las escuelas ya hay profesores que son de este tipo de personas, enseñando a niños, y también mujeres de este tipo de personas que están enseñando a niños. Ya hay. Los tienen que aceptar porque es ley. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde más vamos? ¿Qué cosa? Otro punto. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. ¡Qué horror! Entonces, yo me bautizo, creo en Dios y soy salvo, y ya después hago lo que yo quiera hacer y después voy a ser salvo. Otro punto. El bautismo no forma parte de la salvación. El bautismo es para usted añadirlo, para acostarlo como al grupo religioso que usted está adhiriendo, pero ya no forma parte de la salvación, porque usted ya creyó en Dios. Usted ya sabe por haber creído en Dios. Entonces ya el bautismo es a lo último, ¿sí? Y otro punto también que es horroroso es que el aborto. El aborto. Dios pone la vida y quita la vida, no el ser humano. Vamos a terminar con Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Usted, hermano Daniel, lo va a leer. Yo lo leo primero y luego usted, hermano Daniel, por favor, sí. Ok. Yo lo leo primero. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Es lindo.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. En la traducción en lenguaje actual dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amados, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo. Ese texto en Gálatas es lindo, cuando el apóstol dice, bueno, y ahora lo que vivo yo, lo que vivo en la fe, la vivo en la fe, el Hijo de Dios con mi amor y se entregó por mí. Ya no somos nosotros, ya no es Alejandro, ya no es hermana, no, ya es Dios que vive en usted y en mí. Cuando nosotros le dejamos una partecita sin entregarle todo a Dios, Satanás se aprovecha. Ahora, cuando dice la palabra que vuestro culto racional, se quiere decir que todos los días, cada hora, siempre. Y mire lo que su rayo dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo ¿para quién? Para que nos vean, no, para la honra y gloria de Dios. Amados, muchísimas gracias por su atención. Dios nos siga bendiciendo. Sigamos adelante. Tenemos que dar manos de valor, pero lo más importante es que habite corporalmente en nosotros Dios, que Dios, que somos templo del Espíritu que muere en nosotros. Vamos a caer, tal vez vamos a tener dificultades, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Pongamos los ojos siempre en Jesús. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Hermano, amén. Muchas gracias, hermano Alejandro. ¿Algún comentario? Hermano, muchas gracias por el estudio. Muy edificante, muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Para la gloria de Dios. Amén. Ayudando. Gracias, hermano. Vean qué bueno que está ahí, hermano. Vean, si no ve qué bueno, hermano. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios. Creo que vivimos tiempos peligrosos en donde surgen todo tipo de enseñanzas que luego son o tratan de ser implantadas en la iglesia como doctrinas del Señor, pero no son más que doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y de eso debemos cuidarnos. Creo que es un tesoro valiosísimo el que hayamos sido tomados por Jesús, adoptados por el Padre para ser añadidos a la iglesia de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y debemos cuidar entonces la iglesia, es decir, cuidarnos a nosotros para no contaminarnos con esas filosofías huecas y sutilezas que abundan por todas partes ahora. Gracias, hermano Arango. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermano. Muchas gracias. Veamos ahora aquí otra vez Romanos 12, 1, 2, que dice, en la última parte dice, así es como se le debe adorar. ¿Y cómo es? Que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada. Nosotros vivimos para él, ya no vivimos para nosotros. Entonces,
el practicar, el ir el domingo y jugar al cristianito, eso no es adorar. Adorar es que uno tiene que servirle y tiene que hacer todo lo que a él le agrada. Y eso es todos los días, eso es todo el tiempo. Sí, cometeremos pecados, caeremos, nos arrepentimos y nos levantamos. Pero la mayor parte del tiempo tenemos que estarle sirviendo y haciendo lo que le agrada a Dios. Eso es adorar. Adorar no es solamente ir al domingo al culto. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos jugando mucho a la religión, mucho al prestarle mucha atención solamente al domingo, pero el resto de la semana somos un desastre. Entonces tenemos que tener cuidado. Hermano Alejandro tiene su micrófono apagado. Solamente dije que pesar. Bueno, queridos hermanos, voy a parar la grabación.